bonito, muy importante para que ustedes lo, eh, lo estudien para toda su vida profesional. Vamos a ver qué es el concepto primero del shock. El shock es un estado de hipoperfusión tisular, poca perfusión a los tejidos, en el que el organismo es incapaz de satisfacer las necesidades y demandas del mismo. Específicamente el aparato cardiocirculatorio es incapaz de satisfacer las necesidades y las demandas de oxígeno, de sangre oxigenada en todo el cuerpo. ¿Por qué se caracteriza el shock? Por un estado de hipotensión arterial. Producto de esa baja tensión arterial vamos a tener poca perfusión de los tejidos, eso se denomina hipoperfusión tisular, y como consecuencia vamos a tener poca llegada de sangre oxigenada a los tejidos de diferentes órganos que van a empezar a funcionar mal, ¿ya? Y vamos a tener disfunción multiorgánica. Entonces, si no se revierte en alguno de sus escalones, pues el shock puede producir la muerte, como ustedes han visto. Entonces, ¿por qué se produce la hipotensión arterial? Porque la presión arterial va a caer y esto nosotros vamos a recordar un poquito de fisiología, que la presión arterial no es más que el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, si se llegara a alterar el gasto cardíaco, se va a alterar la presión arterial. Si se altera la resistencia vascular periférica, como consecuencia tenemos una alteración de la presión arterial. ¿Ya? No nos olvidemos de este concepto de fisiología. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica que producen los vasos. Y el gasto cardíaco, ¿ya?, está dado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si se altera la cantidad de volumen que le llega en cada sístole del corazón o se altera la frecuencia del corazón, también vamos a tener alteración del gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica está regida, mantenida por el tono vascular, el tono que tiene todos los vasos sanguíneos, la musculatura lisa que le da, la musculatura de los vasos sanguíneos que le da esa resistencia, esa fuerza. Por lo tanto, si se alteran algunos de estos componentes, también como consecuencia vamos a tener alteración de la presión arterial. Y otro ejemplo, si se altera uno de ellos, el otro componente va a intentar compensar. El cuerpo es tan sabio que hace de esta manera. Si se altera el tono vascular y la resistencia vascular periférica cae, el cuerpo intenta compensar con el gasto cardíaco, aumentando el volumen sistólico o aumentando la frecuencia cardíaca para evitar que la presión arterial caiga. O viceversa, si se altera la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico, el cuerpo intenta compensar con aumento del tono vascular. Si pese a eso, con las intentadas, el esfuerzo por compensar, el organismo no puede tener un volumen apropiado, vamos a tener entonces una alteración de la presión arterial. Si este no es capaz de sostener la alteración de este otro, al final se altera esta y viceversa. Entonces, recordando esa formulita, vamos a ver que hay diferentes tipos de shock. ¿Ya? Decíamos que el shock no es más que el estado de hipoperfusión tisular, ya sea por alteración de alguno de estos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Por eso vamos a clasificar el shock en un shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. ¿Ya? Además, el shock distributivo se divide en shock neurogénico, shock anafiláctico y shock séptico. Esta clasificación es importante que usted la memorice, ¿ya? Hay diferentes tipos de clasificaciones de shock, por si acaso, ¿ya? Pero esta es la más utilizada, ¿ya? Es más universal. Perdón. Ya, ahora sí. Bueno, decíamos nosotros entonces que el shock, para que se desarrolle, tiene que tener alterados estos parámetros, ¿ya? Estos parámetros son los que tienen que estar alterados y bueno, a cada uno de ellos se rige de manera específica por estos otros aspectos, el gasto cardíaco, por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca,
y la resistencia vascular periférica está dada por el tono vascular. ¿Ya? Entonces, si se alteran alguno de ellos, va a alterarse como consecuencia la presión arterial y se instaura el shock. Por eso es que en cada uno de estos tipos de shock vamos a tener algún parámetro alterado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. Primero vamos a ver que esto va a regir todo. Esta fórmula, memorícenla si no se la recuerdan, porque este oficio va a verse alterada en cada uno de ellos y por lo tanto tenemos que recordarle. La vamos a poner aquí en la parte superior de nuestra pantalla y vamos a ver lo primero que es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico es el más conocido, el más fácil de identificar a veces incluso. Bueno, y se debe a que hay pérdida de volumen intravascular. ¿Por qué puede perderse el volumen del espacio intravascular? La volemia. Se puede perder se puede perder, valga la redundancia, volumen gracias a sangrado o hemorragia. ¿Ya? Estas pueden ser internas o externas. Usted la puede o no ver el sangrado. Es más fácil cuando la hemorragia es externa. Usted ve la herida, ve la cantidad de sangre que ha perdido y bueno, identifica que es un shock. Pero sin embargo, lo difícil es cuando la pérdida de volumen es interna. Una hemorragia interna es difícil de identificar. Hay que tomar en cuenta los antecedentes del paciente. Y la otra manera que podemos tener pérdida de volumen es por secuestro. ¿Ya? El secuestro no es más que la acumulación de líquido en el tercer espacio. O sea, tenemos fuga capilar por un proceso inflamatorio sistémico, por ejemplo, que puede hacer que fugue el volumen del capilar hacia el intersticio. O podemos tener también pérdida de volumen en los grandes quemados, pacientes quemados, entonces también tienen fuga capilar líquido, pérdida del líquido del espacio intravascular que sale al intersticio. Entonces, el shock hipovolémico por pérdida de volumen intravascular. En las hemorragias podemos tener también en la deshidratación, acumulación en tercer espacio. Son las situaciones en las que se puede perder volumen, ¿ya? Intravascular, pérdida o secuestro. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de un paciente que ha perdido volumen? Doctora, ¿cuándo se ve la hemorragia? Usted ve una herida, una amputación traumática, ya ahí tenemos sangrado. Hemorragia interna. ¿Dónde puede ocurrir una hemorragia interna? Pacientes con trauma abdominal cerrado, trauma de tórax, contusiones importantes, policontusos, pacientes con fracturas, politraumatizados. Entonces, donde tengamos sangrado de huesos, sangrado de órganos nobles como el hígado, el vaso, que sangran bastante. Entonces, en estos pacientes se puede desarrollar una hemorragia interna importante. Deshidratación, aquellos niños y abuelitos que tienen descuidados, que los tienen mal cuidados, porque estos muchas veces están a cargo de una tercera persona, un cuidador, que no les administran líquido, niños o por cualquier persona que haya sufrido patologías que impliquen pérdida de volemia, vómito, diarrea, fiebre, ustedes ya han visto cómo se puede perder volumen, entonces sufren de deshidratación. Ya también conocen todos los signos de deshidratación o signos de pérdida de volumen. Acumulación en tercer espacio, procesos infecciosos, donde se acumula líquido, por ejemplo, en el peritoneo, se acumula líquido en el interior del tubo digestivo, se acumula líquido en el tejido celular subcutáneo, cualquier situación donde hagamos que se produzca movimiento del agua y tengamos acumulado en una estructura donde no es el interior de los vasos sanguíneos. ¿Y qué van a tener en común estos pacientes? Que la clínica va a ser similar. El paciente va a tener piel fría, sudorosa y desde luego pálida. Usted lo ve al paciente con shock hipovolémico, frío, papel de pálido, ¿ya? Y toca la piel, está toda húmeda, sudorosa. Irónico, ¿no? Usted toma los signos vitales, tenemos aumento de la frecuencia cardíaca, probablemente también vamos a tener aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y como la piel está fría, va a haber una ligera hipotermia. Cuando usted toca al paciente, la piel va a tener el signo del pie positivo, o sea que usted agarra y hace este movimiento con las manitos, o con la piel del abdomen o del antebrazo y se queda así arrugada. Es el signo del pliegue. Queda ahí
la piel en la misma posición que usted la ha colocado, ya se mantiene dobladita ahí, ha perdido la turgencia, quiere decir, durante algunos segundos o minutos incluso. Como tenemos poco volumen circulando en sangre, probablemente circulando dentro de los vasos sanguíneos, probablemente le llega también poca volemia a los riñones, por lo tanto, ahorra la mayor cantidad de agua posible y se produce muy poca diuresis, o sea que vamos a tener disminución de la producción de la orina, ¿ya? Y si esto no se mejora, vamos a tener, no vamos a tener nada de producción de orina. Entonces, hay que tomar en cuenta que el paciente que sospecha usted que tiene un shock hipovolémico, es importante colocarle una sonda vesical para ver cuánto está produciendo de orina, ¿ya? Para cuantificar. Nosotros decimos oliguria cuando hay una disminución de la producción de orina, pero ¿cuánto? Menos de 500 ml en 24 horas, ¿ya? En el adulto, si es chiquitito, pues no va a producir 500 ml. Estamos hablando de unos menos de 1 ml por kilogramo por hora en un pequeñito, en un bebé, ¿ya? Y si es un adulto, menos del 0,5 ml por kilogramo por hora. O sea, si tenemos un pacientito que pesa 70 kilos, ¿ya? Que debería producir por lo menos 1 ml de diuresis por cada kilogramo, o sea, 70 ml por hora, y que nos produzca 20, ya tenemos paciente con oliguria. Usted pone la sonda y controla en 1 hora, no salió más que 20 ml, ya, ese paciente tiene oliguria, o 50 ml tengo oliguria, poquito, ¿ya? Sequedad de las mucosas. Usted le pide al paciente que abra la boca, saque la lengua y tenemos pues el paciente que no tiene humedad en la boca, a eso se refiere. Y para los que me van a preguntar ahorita qué es anuria, oliguria es disminución de la producción de la diuresis. Estamos hablando, dijimos, menos de 500 ml, menos de 400 ml al día. Y anuria es cuando es mucho menos todavía. O sea, ni 100 ml en 24 horas. Usted se da cuenta, es muy poquito, estamos hablando de ni 4 ni 5 ml por hora produce. Eso es anuria, cuando ya el riñón ya no produce nada de diuresis, ¿ya? Primero se instala la oliguria, menos de 500 ml en 24 horas de diuresis, y después, si no se revierte el cuadro, se instala la anuria, ya no produce nada de orina. Y por último, el llenado capilar. El llenado capilar, que ustedes ya saben cómo es, que consiste en hacer una ligera compresión en el lecho ungueal y ver que el retorno vascular sea menor a 2 segundos, pues en el paciente con shock hipovolémico, el llenado capilar está prolongado, es mayor a 2 segundos. Ahí vemos entonces, hay una palidez bien marcada, una de de palidez, usted mira las mucosas y están blancas, así como está aquí, ¿ya? Evalúa el lecho ungueal y sin embargo aquí tenemos que dura más de 2 segundos, tarda en llenar ese lecho ungueal a volver al color rosadito. Y tenemos nosotros en el libro del ATLS, décima edición, si no me equivoco, sí, décima edición. Ajá, décima. La clasificación del shock hipovolémico. Se clasifica en grado 1, 2, 3 y 4. Cuando yo tengo una pérdida de sangre, cuando tenemos una pérdida de sangre de hasta 750 ml, 3/4 de litro, estamos hablando de un grado 1. Que esto corresponde más o menos a un 15% de la volemia total de la persona. En estas situaciones, cuando usted toma los signos vitales, la frecuencia cardíaca puede que esté menor a 100 o hasta 100. La presión arterial, gracias al aumento de la frecuencia cardíaca, puede mantenerse normal, porque dijimos nosotros que si se altera alguno de estos, intenta compensar el cuerpo. Entonces, si disminuye el volumen sistólico, intenta compensar con el aumento de la frecuencia cardíaca del cuerpo. Entonces, todavía mantiene una presión relativamente normal. Frecuencia respiratoria entre 14 y 20, que es el máximo permitido 20. Todavía el gasto urinario se mantiene mayor a 30 ml hora. Una presión de pulso normal o ligeramente aumentada. Un estado mental ligeramente ansioso. Y usted puede hacer el tratamiento de este shock grado 1 administrando sueros cristaloides, solución fisiológica, solución Ringer. Si usted se da cuenta, nosotros cuando vamos a donar sangre donamos 400 ml, entonces ni siquiera hemos llegado a un grado 1, o sea que podemos manejar, nuestro cuerpo puede manejar muy bien esta pérdida todavía.
esta pérdida de sangre, ¿no? Porque no se altera la presión arterial. En el grado 2 estamos hablando de una pérdida de entre 750 y 1500 ml, ya más de un litro y medio ya. Aquí la pérdida de volemia es entre el 15 y el 30% de la sangre que nosotros tenemos. En estas situaciones ya la frecuencia cardíaca aumenta por arriba de 100. Gracias al aumento de esta frecuencia cardíaca, se intenta mantener todavía la presión arterial ligeramente normal o en el límite inferior. La frecuencia respiratoria sube entre 20 a 30. El gasto urinario va disminuyendo entre 20 y 30 ml por hora. ¿Ya? 20 y 30 ml por hora. Y tenemos una presión de pulso ligeramente disminuida. Medianamente ansioso va a estar el paciente, un poquito inquieto. Y podemos administrar cristaloides en la misma cantidad de lo que estamos sospechando que ha perdido el paciente. Cuando el grado 3 se ha instaurado es cuando tenemos una pérdida de entre 1500 y 2000 ml, o sea, hasta 2 litros. Aquí estamos hablando de una pérdida de entre el 30 y 40% de sangre, cuando la frecuencia cardíaca va a empezar a subir y va a ser arriba de 120, una gran taquicardia, para intentar compensar la presión arterial debido a esta gran pérdida del volumen sistólico. Pero como es grande la pérdida, no se puede compensar solo aumentando la frecuencia cardíaca y por lo tanto la presión arterial empieza a disminuir. La frecuencia respiratoria aumenta entre 30 y 40 respiraciones por minuto. El gasto urinario ya se instaura una ligera oliguria, entre 5, instaurándose la oliguria y pasando a la anuria, mejor dicho, entre 5 y 15 ml por hora, es poquito lo que se produce aquí. Estamos hablando de una presión de pulso disminuida, un estado mental bastante ansioso, el paciente va a estar inquieto, confuso, va a estar irritable, usted le va a hablar y le va a querer pegar, no se deja poner suero, no se deja agarrar con nadie, entonces ya el paciente está irritado, ¿no? El grado 4, ya, y el reemplazo aquí, la terapia es con suero y también sangre. Para empezar, podemos poner cristaloides, un suero, pero ya hasta que llegue la sangre, porque debemos administrar sí o sí sangre a este paciente. Grado 4, ya hablamos de pérdida de más de 2000 ml. Aquí hablamos de que más de 2000 ml representan más del 40% de la volemia total. La frecuencia cardíaca va a estar arriba de los 140, una presión bastante disminuida, una presión arterial disminuida, frecuencia respiratoria mayor a 35. El gasto urinario ya es mínimo, estamos hablando de un paciente en anuria, ya no produce diuresis. La presión del pulso disminuida, el paciente va a estar en un estado de confusión y letargia. Puede estar muy, muy ansioso, quiere pelear, está perdido, usted le habla, no sabe ni su nombre, y después va a empezar la letargia, o sea, no va a tener fuerza, puede desmayarse, puede entrar en coma incluso en esta etapa. ¿Cómo va a ser la terapia en el grado 4? Usted administra el primero suero y después puro sangre. Necesita administrar sí o sí sangre al paciente. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a poder entonces identificar en qué grado está? Si usted no tiene una buena anamnesis, saber cuánto ha perdido el paciente, mida la frecuencia cardíaca, mida la presión arterial, la frecuencia respiratoria y coloque la sonda vesical para poder medir la diuresis y va a tener una idea en cuál de los grados se encuentra el paciente. No nos olvidemos aquí nuestra formulita. Eso en cuanto al shock hipovolémico. Ahora, el shock obstructivo. Como su nombre lo dice, de obstrucción. El shock obstructivo es cuando vamos a tener una alteración de la precarga o de la poscarga. ¿Recuerdan ustedes que la precarga y la poscarga? La precarga es todo lo que le llega al corazón. Ese volumen de sangre que es entregado por las venas hacia el corazón. ¿Ya? Venas cava superior, cava inferior, ¿no es cierto? Entonces, toda esa sangre que le llega, eso es precarga, lo que está cargando. ¿Y qué es la poscarga? La poscarga es la resistencia. Esa resistencia que oponen los vasos sanguíneos contra la que el corazón debe bombear la sangre. No se olviden que estas cañerías están un poquito cerraditas que tenemos en todo el cuerpo y el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo por eyectar toda esa sangre hacia el cuerpo. Entonces, si tenemos cualquier situación que me altere la llegada o que me altere la eyección de sangre, vamos a tener un shock obstructivo. ¿Cuáles son esas situaciones? El neumotórax o tensión, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, la etnia diafragmática grande,
la ventilación mecánica, ¿ya? Entonces yo les digo, mencione 3 situaciones que pueden producir shock obstructivo, usted se acuerda de estas aquí. Neumotoras a tensión, taponamiento, tromboembolismo, hernia diafragmática y ventilación mecánica. Estas pueden producir un shock obstructivo, alterando la precarga o la poscarga. Veamos, el neumotoras a tensión, cualquier situación que produzca que se altere la solución de continuidad de la pleura, ¿ya? Parietal o visceral y produzca una comunicación con el medio externo. Ejemplo, una puñalada. Una puñalada a este paciente, le perforaron aquí en el espacio, perforaron el tórax, entre medio de las costillitas, aquí en estos espacios. ¿Y qué pasó? Entra aire del espacio del exterior, del medio ambiente, hacia el espacio pleural. En el espacio pleural, ustedes saben que es un espacio virtual que está entre la hoja parietal y la hoja visceral de la pleura. Este es un espacio que tiene una presión negativa. La presión negativa en el espacio pleural es de -1 atmósferas. Sin embargo, en el medio externo la presión es 0, o sea, es 0, es mayor que -1. ¿Ya? Por lo tanto, según la ley de Boyle de los gases, el aire se mueve de un lugar de mayor presión hacia un lugar de menor presión, que sería la presión negativa que tiene aquí la pleura. Por lo tanto, entra aire hasta que ya no puede más, ya no hay más espacio y se equipara la presión de aquí afuera con la presión de aquí adentro. Otro ejemplo, usted agarra un globo, lo infla y después abre la boquita del globo y se sale el aire. Se sale el aire con facilidad, ¿no es verdad? Porque la presión dentro del globo es mayor, ¿ya? Y la presión que está en el ambiente es menor. Por lo tanto, el aire se mueve de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Otro ejemplo, si se lastima una neumonía, una tuberculosis, cualquier cosa que me dañe parénquima pulmonar, me dañe el pulmón y justamente el segmento que está cerca al borde se lesiona ese pulmón hasta el punto en que se ulcera, se lastima o se perfora, ¿qué va a pasar con esa pleura que se ha perforado? Y si ese segmento del pulmón tiene comunicación con un bronquio, va a empezar a fugar aire desde dentro del bronquio, lo que está respirando el paciente, hacia el espacio pleural. Y se acumula. Otra situación que puede producir neumotoras a tensión, un golpe, un trauma que también produzca lesión del parénquima y comunicación de los bronquios con el espacio pleural, o la presencia de malformaciones propias anatómicas aquí, como bullas, bleps o burbujas, que se rompan y hagan la misma comunicación entre los bronquios y el exterior. Entonces entra aire a su antojo y lo llena. Y como el pulmón es una estructura elástica, blando, entonces se colapsa con facilidad porque necesita esa presión negativa de las pleuras para mantenerse suspendido en el aire. Entonces ese aire que entra y sigue entrando hasta que quiere, empuja todo este pulmón y el mediastino hacia el lado contralateral. Y si la herida es grande o el compartimiento es grande o la comunicación con el exterior es grande, entra gran cantidad de aire y puede empezar a empujar hacia el otro lado, comprimir en la parte del corazón. Y usted sabe que aquí tenemos estructura donde no hay espacio para que ellos se expandan más. Entonces, al comprimir el corazón es como si usted estuviera apretando con una mano el puño de un bebé. A ver, usted agarre su mano grande, apriete el puño de un bebé. Ese bebé no va a poder abrir su manito, porque la fuerza que usted está imprimiendo alrededor va a ser mucho mayor. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Esta fuerza que se va a oponer al corazón no va a dejar que uno le llegue sangre. Entonces, va a ser mayor la presión que tienen estas venitas para traer sangre al corazón. Entonces, al ser mayor la presión aquí que está comprimiendo el corazón, no va a poder llegar esta sangre de las venitas, de la vena cava superior o vena cava inferior. Por lo tanto, no va a haber retorno desde las cavas hacia la aurícula derecha. No se va a llenar de sangre la aurícula. Eso es una alteración de la precarga, lo que le llega al corazón. ¿Y qué va a pasar con eso? El volumen sistólico va a disminuir. Disminuye la sangre que va a ir a los pulmones, va a ser más poquita, se oxigena esta sangre y cuando va a ser eyectada por el ventrículo
izquierdo hacia el resto del cuerpo también va a ser muy poquita. Entonces, además, al estar comprimido no va a poder ni llenarse bien ni comprimir bien este corazón para poder vencer la poscarga y para poder eyectar al resto del cuerpo. Entonces tenemos muy poquita sangre que llega y muy poquita que va a poder salir por esa compresión que tiene el corazón gracias a un neumotórax a tensión. Lo mismo puede ocurrir con un hemotórax a tensión, cuando aquí produce cualquier lesión de la pared y sangra, y en vez de aire tenemos sangre aquí, también puede comprimir. ¿Ya? Cualquier cosa que me comprima aquí, el mediastino me puede producir esto. Lo mismo ocurre con la ventilación mecánica. ¿Ya? Infla tanto el pulmón ese ventilador mecánico que puede llegar a romperlo en algún segmento y llenar de aire a presión aquí, y pasa lo mismo que el neumotórax a tensión. Me comprime mucho este mediastino, me comprime el corazón y no deja ni que se llene ni que bombee. Otra cosa que puede ocurrir es el taponamiento cardíaco. Cualquier cosa que me produzca lesión de este pericardio, que es el saco que envuelve el corazón, y hace que salga sangre dentro del pericardio, de la bolsa esta. ¿Y qué va a pasar si se llena la sangre aquí el pericardio? Lo mismo que dijimos hace rato, no va a dejar que ni se expanda bien ni bombee bien el corazoncito, porque va a estar comprimido, atrapado dentro de esta bolsita. En el caso del tromboembolismo pulmonar, lo que tengo es probablemente una lesión de venas, especialmente de miembros inferiores, varices o cirugía. Se forman pequeños coagulitos. Esos coagulitos, ya, al desprenderse y empezar a viajar, los trombitos a empezar a viajar, se llaman émbolos, van, viajan y llegan hasta el corazón. Pasan fácilmente de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y luego de aquí van a pasar a través de las arterias a los pulmones, arteria pulmonar, ¿y qué va a pasar? Va a llegar un punto en el que la ramificación va a ser tan pequeña que van a quedar impactados ese émbolo. Entonces, al impactarse aquí, ya no va a permitir que sangre circule en esta zona. Vamos a tener una zona de bloqueo, que están de moda los bloqueos, ¿no ves? Entonces, ¿qué va a pasar con esta zona de aquí? Primero, que no le va a llegar sangre oxigenada, no le va a llegar sangre, no se va a oxigenar, esta zona de aquí se puede infartar. Y segundo, que me produce un lugar de obstrucción, y por más que yo quiera bombear del corazón para acá, no va a avanzar, no va a avanzar. ¿Y qué va a pasar? Disminuye la cantidad de sangre oxigenada que va a llegar al lado izquierdo. Esta sangre se va a quedar atorada aquí, y no me va a llegar al lado izquierdo del corazón. Por lo tanto, la sangre que va a salir oxigenada solamente va a ser de este otro lado, va a llegar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y a bombearse, y tenemos la mitad del flujo que se trancó por nada más que esto, y no me llega la cantidad de sangre que me debería llegar para bombearse en el otro lado del corazón. Se compromete entonces la precarga también, pero de ahora del corazón del lado izquierdo. ¿Listo? Entonces tenemos un bloqueo de la mitad de la ciudad, esta mitad no va a poder llegar a su casa, y por lo tanto aquí se ha comprometido la llegada a las casas, que es la aurícula del lado izquierdo. No llega esa sangre y al otro día no va a salir. Mentira, en cada bombeo no va a salir, no va a salir. Y en el caso de antes que pasemos de la hernia diafragmática grande, ocurre lo mismo que pasa aquí en el neumotórax a tensión. Cuando tú tienes un defecto del diafragma, una lesión importante, ¿qué va a pasar? Hay una comunicación entre el tórax y el abdomen, y van a empezar a pasar intestino, porque el intestino se mueve delgado fácilmente. Intestino o parte del estómago pasa aquí arriba y empieza a ocupar el espacio en el tórax. Al ocupar el espacio va a hacer lo mismo que está haciendo el neumotórax, va a empezar a comprimir el mediastino. Y el comprimir el mediastino no deja que el corazón se expanda y después se contraiga con facilidad, y por tanto compromete y afecta la precarga y la poscarga. ¿Cómo va a ser la clínica de estos pacientes? En el caso del neumotórax a tensión, ¿qué voy a tener yo? Cuando reviso al paciente, va a referir dolor en el tórax, que no puede respirar. No puedo meter aire, les va a decir. Usted ausculta el tórax y va a haber un silencio auscultatorio. No va a escuchar murmullo vesicular o ruidos respiratorios. Usted lo mira el tórax
y va a ver que el tórax está abombado del lado que está comprometido. Si es el lado derecho, por ejemplo, va a ver deforme y el lado derecho como que inflado y el lado izquierdo normal. O si es del otro lado, viceversa, lo va a ver ese lado más inflado. Eso le llamamos abombamiento. Si usted percute el tórax, vamos a tener hipersonoridad en el emitórax afecto. Normalmente suena tas, 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 tas cuando usted percute, pero si tiene neumotórax, cuando usted percuta va a sonar como si tuviera un micrófono, mucho más fuerte. ¿Ya? ¿Qué pasa en el taponamiento cardíaco? La famosa triada de Beck. Pregunta examen, ¿qué es la triada de Beck? Cuando usted tiene ingurgitación yugular, taquicardia y además disminución de los ruidos cardíacos. Vieron que en el taponamiento cardíaco se compromete la precarga y la poscarga. Ese corazón no puede llenarse de sangre para bombear, por lo tanto, esa sangre que está llegando desde las venas cava hacia el corazón no puede vaciarse y empieza a estancarse en las venas cava. Y se estanca por arriba y usted va a ver que en la yugular va a estar bien marcada. Le pide al paciente que gire la cabeza hacia un lado y va a ver las venas yugulares cómo se dibujan en el cuello, bien marcaditas. Producto de la disminución del volumen sistólico y como consecuencia del gasto cardíaco, el paciente va a sufrir de frecuencia cardíaca aumentada, lo que llamamos taquicardia, así como vemos en este dibujito. Y los ruidos cardíacos van a estar disminuidos porque el corazón no tiene la capacidad de expandirse para llenarse ni contraerse con el espacio que necesita. Por lo tanto, los ruidos cardíacos van a ser despacito. Usted ve un paciente con una irritación yugular, está taquicárdico y además los ruidos cardíacos están disminuidos, sospeche que una triada de B, sospeche que tiene un taponamiento cardíaco. En el caso del tromboembolismo pulmonar también vamos a tener el pulso paradójico, ¿ya? Y hay que sospechar también de que hay a través del antecedente. Usted sí me pregunte, ¿hay antecedentes de trombosis venosa profunda en las piernitas, especialmente en los miembros inferiores, ¿no? ¿Se ha trombosado alguna vez? Sí, doctora, ya antes un coágulo y me trancó la vena, le va a decir el paciente. Cuando hay este antecedente, sospeche fuertemente de que usted esté ante un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Además, es importante tanto en la hernia diafragmática, en la ventilación mecánica, que usted vaya evaluando, porque aquí podemos tener aumento de la presión venosa central y aumento de la resistencia vascular periférica. Intenta el cuerpo, gracias a que cae el gasto cardíaco, intenta mantener la presión arterial aumentando la resistencia vascular y el tono muscular. Usted palpa el pulso de las arterias y el pulso de los vasos periféricos es bastante aumentado, ¿ya? Porque está haciendo una vasoconstricción muy considerable el cuerpo para compensar el volumen. Y el llenado capilar se va a prolongar, y vamos a tener entonces nosotros piel fría, sudorosa, igual que en el shock hipovolémico va a tener fría, la piel, palidez, piel sudorosa. El shock cardiogénico, a diferencia del anterior, este shock cardiogénico es propio del corazón mismo, no de lo que está alrededor de él, sino del corazón mismo, una falla cardíaca, una falla del músculo cardíaco, el miocardio, insuficiencia de alguna válvula o trastorno del ritmo. ¿Cuál va a ser la clínica? Bueno, si tenemos nosotros ahí un problema netamente cardíaco, falla cardíaca, falla el miocardio, vamos a tener mucho dolor. Esa es una de las síntomas. El paciente va a referir dolor de gran intensidad en mi tórax izquierdo, especialmente en la región de la tetilla izquierda, el quinto espacio intercostal y la media clavicular. El paciente se toma el pecho así, con la mano en garra, ¿ya? Eso es muy característico. No es lo mismo que el paciente que se toca el pecho y que me duele y como con la mano abierta, ¿ya? Usted abra su manito y ponga la palma en el pecho y, ay, me duele. No, el paciente que está sufriendo un infarto, una falla cardíaca, se agarra así como vemos en la imagen, ¡ah! Como una garra en su pecho. Insuficiencia valvular y trastornos del ritmo cardíaco. Cuando usted ausculte, el paciente va a encontrar soplo. En vez de escuchar el loop dub normal, usted va a escuchar loop dub. O puede escuchar loop dub. O si no, loop dub. Esos son soplos. Usted escucha soplo, identifique en cuál de los focos de auscultación lo acaba de encontrar. Y bueno,
va a poder identificar si es una insuficiencia, si es una estenosis y de qué. Otra característica propia de los pacientes con shock cardiogénico es la disnea. Ellos refieren falta de aire, sensación de falta de aire o sed de aire. ¿Ya? Cuando se instaura el shock cardiogénico y no se maneja rápido, va a empezar a haber más síntomas como por ejemplo el esputo rosado. El paciente va a empezar a toser y va a escupir, ¿ya? Y lo que va a escupir es un esputo de color rosado o asalmonelado, así como a naranja claro, así como vemos en esta imagen, bien espumoso. Entonces eso es porque está produciéndose además un edema, tal vez ahí, por la falla cardíaca. Y va a haber un aumento de la presión venosa central porque el corazón no es capaz de bombear todo lo que le llega por la falla que está teniendo y el cuerpo intenta compensar esta disminución del volumen sistólico también aumentando la resistencia vascular periférica. También sube la resistencia. ¿Cómo lo hará el paciente? Con mucho dolor, quieto en una posición ahí antiálgica, la piel sudorosa, fría, ¿ya? El paciente que está sufriendo de un infarto no se está moviendo de aquí para allá, se queda quieto, se cae al piso, se dobla sobre sí mismo y refiere mucho dolor, ¿ya? ¿Por qué va a tener la piel sudorosa y fría? Porque el simpático está intentando compensar. Misión, repasar el que no se acuerde sobre el sistema simpático y parasimpático. Es muy importante. Y como consecuencia, ya que no se puede sostener esto y esto, empieza a caer la presión arterial, ¿no? Después de todo esto. Luego tenemos el shock distributivo. El shock distributivo, como su nombre lo dice, distribución, es de tres tipos. El shock neurogénico, el shock anafiláctico y teníamos el shock séptico. Ya ustedes conocen muy bien el shock séptico. El shock séptico ya lo hemos estudiado el primer tema, ¿no es cierto? Y ustedes se acuerdan que este se caracterizaba porque tenemos un aumento de la permeabilidad vascular, cae la presión arterial, producto de la gran liberación de mediadores de la inflamación que producen vasodilatación en todos lados y fuga capilar por todos lados y al aumentar esta permeabilidad sale el líquido del intravascular hacia el intersticio y cae la presión, ¿no es cierto? Este mismo principio ocurre aquí y ocurre aquí. Por haber una gran vasodilatación, vamos a tener también aumento de la permeabilidad vascular en cualquiera de estos dos. Entonces vamos a ver cada uno. El shock neurogénico se debe a una pérdida del tono simpático. Repasemos, si no recordamos, sistema simpático y parasimpático, fisio, niños, fisio. Entonces, al tener una pérdida del tono simpático, hay que recordar todo lo que hace el tono simpático, vamos a tener predominio de su hermano gemelo, su némesis, que es el parasimpático. ¿Cuándo puede ocurrir esta pérdida del tono simpático? En los traumas vértebro-medulares. Famoso trauma raquimedular. Persona que se tira de la piscina de cabeza y la piscina no tiene mucha agua, se produce una lesión importante del cuello, que se quiere suicidar, se quiere ahorcar, se tira al segundo piso, iba en la moto sin casco, etcétera, etcétera. Todos ellos pueden sufrir un trauma vértebro-medular, raquimedular, ya, fractura a cualquier nivel y producir lesión de la médula espinal y, bueno, perder el tono simpático. Sobredosis con drogas. Así que no hay que agarrar esas cosas, chicos. No, no hay que hacer deporte. Sobredosis con cualquier tipo de drogas. Hay unas que pueden más riesgo que otras, en menos cantidad y hacen más riesgo, ¿no? Envenenamiento, especialmente por los famosos organofosforados. Estos me pueden producir pérdida del tono simpático y por lo tanto va a predominar el otro señor que rige nuestro cuerpo, que es el parasimpático. Y ustedes van a tener esta pequeña imagen donde hacemos un super flash recordatorio de qué es lo que hace el sistema parasimpático y lo que hace el simpático. El simpático dilata la pupila, el parasimpático la contrae. El simpático inhibe la salivación, el parasimpático estimula la salivación. El simpático relaja los bronquios y el parasimpático contrae los bronquios. Este simpático acelera el impulso cardíaco. Cuando usted ve a su novia, a su novio, se le acelera el corazón gracias al simpático. Mientras que este de aquí reduce el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca. El simpático inhibe la actividad digestiva, tranquiliza ahí el estómago, mientras que este estimula la actividad digestiva.
El simpático estimula la liberación de glucosa por el hígado y este de aquí estimula la vesícula biliar para que se exprima, se contraiga, ¿no? El simpático estimula la secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, listo para correr, y además relaja la vejiga, mientras que el parasimpático contrae la vejiga. El simpático contrae el recto y el parasimpático lo relaja. Ahora, pregunto, si nosotros tenemos una pérdida del tono simpático, quiere decir que todo lo que está acá se va a anular por alguna lesión que se produzca aquí a nivel de la médula. Y si se anula todo esto, ¿quién va a dominar? El parasimpático. Usted de aquí, ¿desde dónde sale el parasimpático? Desde aquí arriba empieza sus dominios. Por lo tanto, por aquí abajo, en la columna, usted tiene cualquier tipo de lesión a este nivel, ya hasta aquí, cualquier tipo de lesión me va a producir que el sistema simpático se anule, se pierda. Y esto no es algo que se pueda volver a adquirir o lo vuelvo a recibir cuando quiera yo. Se pierde porque las neuronas, ustedes saben que no se regeneran, las neuronas eh, se lastiman y no tienen la capacidad de regenerarse, se deterioran fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos cualquier lesión a este nivel, ¿quién va a predominar? Este señor. Por lo tanto, la característica clínica de un paciente con shock neurogénico va a ser toda esta de aquí. Usted lo ve al paciente y el paciente va a tener contracción de la pupila. La pupila va a ser chiquitita, así bien contraída como un puntito. Va a tener estimulación de la salivación, lo que nosotros llamamos cialorrea, o sea, se va a babear. Todingo, el cuello se va a babear. Va a reducir el latido cardíaco. Ojo aquí, el shock neurogénico es el único shock que tiene reducción de la frecuencia cardíaca. Repita, el shock neurogénico es el único shock que tiene bradicardia. Todo lo demás, para intentar compensar esto con esto, aumenta la frecuencia cardíaca. Solamente aquí es el único lugar donde usted va a tener bradicardia. Hay que estar muy atentos por eso con este shock. ¿Qué más va a tener este paciente? Va a tener bronquios contraídos, por lo tanto, cuando usted lo ausculte va a haber sibilancia. Sí, como gato va a sonar ese pecho. Vamos a tener una estimulación de la actividad digestiva. Usted ausculta abdomen y esos intestinos van a sonar como si hubieran comido recién. Inclusive, tanto se estimula la actividad digestiva que a veces hay tanta secreción de ácido clorhídrico que puede llegar, si es que tiene una mucosa gástrica inflamada, puede llegar a producir úlceras y si hay úlceras puede llegar a perforarla incluso. Hay que tener mucho cuidado por eso en estos pacientes damos inhibidor la bomba de protones, protectores gástricos para evitar que se produzca una lesión más adelante con ese estómago. Vamos a tener estimulación de la vesícula biliar, ya sabe usted que si aquí hay piedras va a producir cólicos biliares. Va a contraer la vejiga, por lo tanto este paciente va a tener un globo vesical. Usted revisa abdomen y va a ver un globito, una tumoración ahí en hipogastrio, y no es tumoración, es la vejiga que está distendida y que no se puede relajar, porque el parasimpático contrae la vejiga. Entonces tenemos ahí todo, retenida la diuresis. Y relaja el recto, o sea que viene un paciente con alguna de estas cosas y le va a venir con su regalito en la ropa interior ahí. Relaja el recto y ¡fium! Viene, como dice realmente, ya saben cómo. Eso. Entonces, cuando usted ve a una persona con estas características, sospeche que tenemos un shock neurogénico y bueno, indague la causa, ¿ya? Y maneja a este paciente en base al diagnóstico, ¿no? Y bueno, aquí vemos nuevamente otro pequeño mapita sobre, sobre las características clínicas de una persona que ha sufrido shock neurogénico. Entonces, como aquí tenemos anulación del simpático, ¿qué vamos a tener? El sistema simpático que se encarga de activar la actividad adrenérgica y colinérgica va a producir sudoración y produce también vasorelajación cutánea para ayudar a perder calor. Por lo tanto, si es que tengo anulada esta actividad simpática, ¿qué voy a tener? Un paciente que no suda y un paciente que no tiene pérdida de calor. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener con esta persona? Además de todo esto que les acabo de mencionar, va a estar caliente la piel y no va a sudar nada. ¿Vean?
Qué irónico, qué diferente con los anteriores tipos de shock que vimos, que va a estar piel sudorosa, ¿ya? Y fría. Aquí no, la piel va a estar caliente y no va a tener una gota de sudor. Bueno, en el shock anafiláctico, ese se debe a una sobrerespuesta a un alergeno. Estamos hablando de una alergia súper grave que se salió de control. ¿Ya? Entonces, sobrerespuesta. Usted imagínese la respuesta que se produce a una alergia pequeñita ahora en todo el cuerpo. Si se produce vasodilatación local en un lugar donde me tocó esa planta a la que tengo alergia y se me puso rojo, hay un edema importante ahí, imagínense el edema importante en todo el cuerpo, cómo pierde líquido del espacio intravascular hacia el extravascular por una pérdida del tono. Disminuye la resistencia vascular periférica gracias a esto, se pierde volumen por todos lados y disminuye el volumen sistólico y después disminuye el gasto cardíaco. Y el shock séptico que ya vimos que es por una sobrerespuesta del sistema inmune ante un proceso inflamatorio. Entonces, es importante recordar, el neurogénico es una donde predomina el parasimpático, el anafiláctico se debe a una sobrerespuesta a un alergeno y el séptico una sobrerespuesta del sistema inmune. ¿Cuáles son los síntomas y la clínica? Pues ya vimos un poquito. En el shock neurogénico, ¿qué vamos a tener? Paciente con vasodilatación periférica, va a estar caliente la piel, moteada, pueden haber puntitos rojos por ahí, pero no hay sudoración. A pesar de que está caliente, no hay sudoración. Y es el único shock que tiene hipotensión arterial sin taquicardia, ¿ya? Puede tener frecuencia cardíaca normal o baja. Y también no tenemos vasoconstricción cutánea. La vasoconstricción cutánea es lo que te da la piel fría. Pero en este paciente, como tenemos una alteración del simpático, no tenemos vasoconstricción cutánea, tenemos vasodilatación más bien. Y por eso el paciente tiene la piel caliente, moteada y sin sudor. Hipotensión más bradicardia, único shock que no tiene taquicardia. Todo lo contrario, hipotenso y además con el corazón lento. En el shock anafiláctico, como se debe a una extravasación, pérdida de líquidos al tercer espacio, vamos a tener también una gran constricción del músculo liso. ¿Dónde tenemos músculo liso? En el tubo digestivo, en el aparato respiratorio, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener entonces? Cuando usted oculta a esta persona, va a haber broncoconstricción. Podemos tener estridor laringio, crépito, edema de mucosas, va a haber sibilancias en el pecho y también va a haber aumento de la actividad en la parte abdominal, va a haber aumento de los ruidos hidroaéreos. Desde luego, la urticaria y el eritema generalizado, ya edematizado el paciente se va a infalar y producto de este aumento del trabajo de la musculatura lisa pueden haber vómitos y diarrea. Usted lo ve al paciente y así es la urticaria. Miren la espalda, miren el edema, la lengua cómo se edematiza. Y cuando usted mira la epiglotis, que es lo más delicado en estos pacientes, si se instaura un shock de este tipo, hay que intubar al paciente. Usted ve, esta es una epiglotis normal. Vean, ahí vemos las poretas vocales allá. Miren cómo se edematiza, ya ni siquiera se ve. Por eso es que cuando se está entrando este cuadro, hay que intubar al paciente, asegurar la vía aérea. ¿Ya? Porque después no hay cómo asegurarla, va a tocar cortar el cuello y poner un tubo directo a la tráquea. Pero a veces, a pesar de que uno hace las medidas de sostén para asegurar la administración de oxígeno, si hay una constricción importante del músculo liso y se contraen todos los bronquios, no llega el oxígeno hacia los alvéolos. Si hay un gran edema generalizado, también se edematiza, se llena de líquido el alvéolo y tampoco hay intercambio gaseoso. Puede llegar a morir si el paciente no recibe atención apropiada y rápida. Ahí vemos también la carita, cómo se infla, la urticaria, la conjuntiva se ponen rojas, ¿no? Y el shock séptico usted sabe que es por una lesión importante del endotelio producto de la gran liberación de mediadores de la inflamación. Vamos a tener alteración hemodinámica con todos los signos del SIRS. Aumento de la temperatura, de la frecuencia cardíaca, respiratoria, en laboratorios aumento de los leucocitos. Luego va a ver, como hay una lesión del endotelio, una coagulación intravascular diseminada, síndrome de estrés respiratorio agudo y por último la muerte, ¿no? ¿Cómo se manejan estos tipos de shock? Usted lo va a aprender a detalle cuando lleve la asignatura de UTI. Señores, si les tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Con mucho gusto le vamos a responder.